Bendiciones y bienvenidos una vez más a Aprende Hebreo Bíblico con David. Continuaremos con el vocabulario. Es tan importante conocer el vocabulario porque no solamente aprendiendo hebreo es para poder dar una lectura de la Torá o del Tanaj, sino también poder tener una comprensión de lo que se está leyendo. Y cuando vamos conociendo el vocabulario, pues vamos también nosotros a poder identificar estas palabras en el texto bíblico. Ahora, recuerde que en el hebreo bíblico, ¿verdad? Existen aproximadamente 8,000 palabras. No es mucho comparado, por ejemplo, al español o castellano, que son aproximadamente 200,000, si no mal recuerdo. Así que en comparación no es nada. Es importante conocer el vocabulario, pues este nos ayudará a, una vez más le comento, identificar las palabras en el texto hebreo. Ahora, viendo desde la mano izquierda, aquí en esta imagen, a mano derecha, primero vemos la categoría, es decir, si son sustantivos, si es pronombre o qué tipo de palabra es. En segundo lugar, en la segunda columna vemos la palabra en hebreo, es decir, escrita en letras cuadradas del hebreo, ¿verdad? Después de eso sigue la transliteración. La transliteración nos ayuda a identificar literalmente cómo se escribiría, ¿verdad? Y luego sigue la pronunciación y después la palabra ya en español o castellano. Así que de esta forma usted podrá ir aprendiendo estas palabras, este vocabulario que le va a ir ayudando a identificar y saber también las definiciones de tales palabras, y usted se dará cuenta también, pues, que las palabras hebreas en ocasiones pueden tener varios significados. Ok, primer lugar vemos la palabra aderet, que quiere decir gloria o manto. Está en la categoría de sustantivos. Vamos a ver unas palabras primero que son sustantivos. Esta es sustantivo aderet y quiere decir gloria o manto, y es una palabra femenino singular. Después vemos la palabra af, que quiere decir fosa, nariz o ira, y es masculino singular. ¿Y por qué precisamente está vinculado ira a la nariz? Pues porque en la Biblia usted va a encontrar en ocasiones que hablando de la ira usa esta palabra y en otras hablando de la nariz, y pues es que el ser humano cuando se molesta en ocasiones se refleja en su nariz, como si estuviera sacando mucho aire, ¿verdad? Por la nariz, esa ira. Ahora vemos también la palabra éfer, que quiere decir ceniza y es masculino singular. Éfer está vinculado también a la raíz palabra afar, cuando habla la escritura que Dios hizo del polvo de la tierra, ese llamado polvo, porque no fue directamente de la tierra, sino del polvo de la tierra. Esa palabra que se usa ahí es esta misma, afar o éfer, que significa ceniza. Después vemos otro sustantivo, jarón, que quiere decir ardor o ira, y es una palabra masculino singular. Le también comento que si usted puede tomar captura de esto o tomar foto, ¿verdad? Para que usted en su tiempo libre pues puede ir viendo este vocabulario para aprenderlo e identificarlo. Vemos después la palabra zom, que quiere decir ayuno en masculino singular. Les recuerdo también que en la parte izquierda, para que usted vea en hebreo cómo se escribe, ahí está escrito junto con su nikud, es decir, con su vocalización. Recuerde que la vocalización es por puntos y líneas, lo cual se llama nekudot, es decir, las vocales en plural. Ahora vemos la palabra zak. Zak, que quiere decir saco o tela de saco en masculino singular. Vamos ahora con un
pronombre y este es meuma, que quiere decir nada. Es una palabra larga en hebreo. Vemos ahí que es una mem, una alef, una bab en relación con la función de otra mem y una hei, meuma, que quiere decir nada. Vemos después un adjetivo que es la palabra hazak, que quiere decir fuerte, potente, hazak. Vamos ahora a ver algunos verbos que son eh, faj, perdón, que quiere decir él volteó, él derribó, y ra'a, que es él pastó o también él se ocupó de. ¿Por qué se ocupó de? Porque esta palabra está vinculada, por ejemplo, a la palabra jiré, cuando dice jiré que Dios vio, está vinculada a esta porque es como que Él se ocupa de aquello que está viendo que debe de ser atendido, a eso se refiere. Ok, vamos a ver más vocabulario y ahora nos pasamos aquí. Igual en estas columnas vamos a ver lo mismo, ¿verdad? La palabra hebrea, después la transliteración, la pronunciación y la palabra en español. Y vemos una vez más si son sustantivos o qué tipo de palabra es. Y la primera palabra es betén, que quiere decir barriga o vientre y es una palabra femenino singular, betén. Después la palabra gal, que quiere decir hola, no como hola saludando, sino como hola del mar, ¿verdad? Hola, o también se puede referir a montón, el conjunto de un agua, ¿no? Hola. Después vemos una palabra muy conocida, Yeshua, que quiere decir salvación o liberación en femenino singular. Vemos después la palabra meayim, que quiere decir entrañas, es decir, hablando de las partes internas y es una palabra masculino plural, porque vemos ahí la terminación im, sabemos que es una palabra plural en masculino. Después vemos la palabra zara, que quiere decir desgracia, aflicción, en femenino singular o estar en apuros. Vemos después la palabra conocida Sheol, que quiere decir o que está hablando del mundo del más allá, en femenino singular. Después vemos la palabra Shahat, que quiere decir un hoyo en femenino singular. Después vemos la palabra tehom, tehom, que es profundidad o abismo en femenino singular. Y después la palabra balá, que quiere decir él tragó, es decir, como cuando aquel gran pez tragó a Jonás, es esta palabra, balá, él tragó. Después la palabra aná, ¿verdad? Que es un verbo, aná, que nos está indicando el contexto y que de hecho está hablando del nombre, ¿verdad? Aná. Él contestó o él respondió. Y vamos a ver una serie más de palabras, igual en las mismas columnas, y vemos aquí la palabra primera, oniyá, que quiere decir barco. Estas palabras que le estoy indicando de este vocabulario, precisamente todo está en Jonás, en el libro de Jonás. Así que ahí las puede identificar todas estas palabras si es que lee este texto. Oniyá, que está hablando de barco. Después Goral, suerte. Recuérdese que ellos echaron suertes para ver por qué estaban en esa condición. Goral, suerte, en masculino singular. Después Girá, que viene de la palabra miedo o reverencia en femenino singular. Después la palabra neder, que es promesa, neder. Después vemos la palabra zar,
que es tempestad. Cuando se levantó esa tempestad, ¿verdad? Fuerte contra el barco, usa esta palabra, Sa'ar. La palabra que conocemos como Nínive, pero en hebreo se dice Ninbe, Ninbe, que está hablando de la capital de Asiria. Después vemos la palabra Ibrí, que está hablando del idioma hebreo o de una persona hebrea, porque recuérdese que él dijo, yo soy hebreo, Ibrí. Después vemos la palabra Zaak, que quiere decir él gritó, Zaak, cuando él le gritó o le clamó a Dios, Zaak, que también podemos ver que está un poco, ¿verdad?, en la raíz, como la otra palabra que habíamos visto de fuerza, Zaak, que es, se usa la fuerza para gritar, y vemos después la palabra Yaré, que esta está vinculada con la palabra yirá que ya veíamos un poco arriba en los sustantivos, pero aquí en forma de verbo, Yaré, y que está hablando de él tuvo miedo, él veneró o él adoró, y como lo que se refiere a una reverencia, ¿verdad? En esta ocasión como verbo, Yaré. Y la última palabra que vamos a ver es la palabra nadar. Nadar, ¿qué quiere decir? Él juró. Nadar en relación a un verbo, nadar. Él juró. Así que por este día van a ser estas palabras. Le recuerdo que tome captura o escriba estas palabras y la definición al lado para que usted en su tiempo libre pues las pueda seguir leyendo, las pueda seguir viendo, tanto la palabra como la definición, y en su tiempo también que la pueda practicar en escritura, es decir, escribirlas en hebreo para que las pueda identificar. Ahora le vuelvo a repetir, si usted quiere ver estas palabras, en la Biblia todas estas se va simplemente al libro de Jonás, Yoná, en hebreo, y ahí las va a encontrar. Así que espero que sea de bendición y que pueda aprender estas palabras para así poder tener una mejor comprensión a la lectura, identificar las palabras y poder ir aprendiendo más del hebreo. Así que shalom y hasta la próxima.